Hola, ¿cómo está? En esta oportunidad, si yo tengo un vector que me dan la dirección, me lo dan en forma de componentes, podemos encontrar su longitud, su dirección y su sentido. Entonces, por ejemplo, yo tengo el vector menos 3, 5, menos 3, 5. Entonces, yo puedo formar aquí un triángulo rectángulo. ¿Qué conozco? Conozco los dos catetos, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, por Pitágoras puedo encontrar la hipotenusa. Entonces, pues muy sencillo. La primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Y 5 al cuadrado es 25. Y 9 más 25 es raíz de 34. Entonces, la longitud de este vector es raíz de 34, lo que dé. Entonces, raíz de 34, vamos a hacerla. Pues raíz de 34 de eso nos da, a ver, raíz de 34. 5,83. Entonces, la longitud de este vector es la longitud, digamos acá, así se representa la longitud del vector A es 5,83. Esto mide de largo el vector, o sea, si yo tengo el vector en componente, yo puedo encontrar su magnitud, su longitud, aplicando Pitágoras, hallando la longitud. Esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, ahí estamos hallando la hipotenusa. Ahora, ¿cómo hallo el ángulo? Como este es un triángulo rectángulo, conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces con ayuda de la tangente, recuerda que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es al ángulo es AY y el adyacente es AX. El opuesto es AY, aquí me quedó mal. Esto es AY y esto es AX. Aquí tengo un error. Entonces, el opuesto vale el AY 5 y el adyacente es menos 3. Entonces, el ángulo, pues es, si yo quito la tangente, al otro lado aplico la operación inversa. La operación inversa de la tangente es la arcotangente. Entonces, la arcotangente de AY sobre AX. AY vale 5 y AX vale menos 3. Y encontrando la arcotangente en la calculadora me da menos 59 grados. Listo. Y esa es una forma de encontrar la magnitud y la dirección. Y vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo el vector B igual a 3 a 0,3. Entonces la magnitud. Entonces la magnitud de ese vector es, a ver, la magnitud de B, de este vector B, copiemos el vector B, pues es igual a, por Pitágoras, la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 3 al cuadrado, por Pitágoras. 0 al cuadrado, eh, 0 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso pues me da raíz de 9 y la raíz de 9 es 3. Ese era el longitud de ese vector. Ahora el ángulo. El ángulo siempre es con arcotangente. Entonces teta es igual
arco tangente de la componente en Y. La componente en Y es 3 y la componente en X es 0. Y o que esto me da indeterminado. Indeterminado. Vaya a esa operación allá. Y cuando es indeterminado es porque el ángulo, cuando es indeterminado es porque el ángulo es de 90 grados. Listo. El ángulo es de 90 grados con respecto al eje X. Si yo lo dibujo, 0,3, entonces ese vector, pues 0,3 es acá, mire. Ese es el vector. El ángulo acá es de 90 grados, mire. Entonces, cuando usted haga esa operación a calcular, eso da indeterminado. ¿Listo? De esa forma encontramos la longitud y la dirección del vector. Listo. Entonces hemos terminado la primera parte de vectores y es muy sencillo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hablado de que hay magnitudes que son escalares y las magnitudes escalares pues son muy conocidas como la masa, el tiempo, el volumen, la superficie, la temperatura, la energía. Y hay magnitudes vectoriales que además de la magnitud, del número y la unidad, necesitan una dirección y un sentido. Sabemos cómo se notan los vectores. Entonces un vector se da conociendo la longitud, la dirección y el sentido. Se puede graficar. También un vector se puede expresar con las componentes rectangulares, se pueden graficar. Y si yo tengo un vector que yo tengo la longitud y la dirección, yo puedo encontrar las componentes aplicando las funciones senos y cosenos. Y si yo tengo un vector que conozco las componentes, puedo encontrar su longitud y su dirección con Pitágoras y con arco tangente. Entonces, ese es, digamos, que la primera parte de vectores que tenemos para esta clase. Muchas gracias, muy amable.